muchísimas gracias por la invitación a Red Familia, una nueva modalidad, ¿no? Estar en la pantalla, viéndonos así, cuando es muy bonito estar acercándonos a la gente, bueno, y acercarme yo personalmente gusta caminar entre la gente para poder platicar de estos temas, pero hoy esa es la realidad que estamos viviendo y gracias a la tecnología nos podemos comunicar. Este tema sobre el poder de la mujer, ¿no? Y bien como tú lo dices, el poder de la mujer como hoy en día se entiende, a veces nos ha confundido muchísimo. Y por ello, sobre todo desde la trinchera donde yo me muevo, que es desde el embarazo, creo que es bien importante esta palabra poder o este nuevo término, este nuevo concepto que se usa muchísimo, empowerment, ¿no? Empoderamiento, y que también se está usando muchísimo la sororidad, que mucha gente en el castellano se asusta o como dicen, híjole, ya lo están cambiando, y no, porque viene de la palabra sœur, de hermana en francés, y sisterhood, que viene de hace muchísimo tiempo en inglés, ¿no? Pero en México como que nos ha llegado muy nuevo, pero todas estas oleadas de las que les voy a estar platicando, pues lo están adaptando al nuevo vocabulario que se está usando en México, que a veces nos llega siempre todo como unos años después. Y bueno, hablar un poquito del tema del poder, ¿no? Y sobre todo, como les estaba yo mencionando, desde la trinchera donde yo me muevo, que es el embarazo, pues me encanta porque justamente ese es el eslogan que usamos, ¿no? Empoderando a la mujer embarazada. Pero hoy quiero empezar, ¿no? Hablando de estas mujeres exitosas, que son dos mujeres poderosas, que como ustedes saben siempre a fin de año, aunque no se sienta a fin de año porque nos han quitado con mucho tiempo de este año, ya se va a acabar el año y ya están dando los premios Nobel y empiezan con el premio Nobel de Química y es Emmanuelle Carpentier y Jennifer Doudna, ¿no? Que son unas químicas y que son las premios Nobel de Química. Entonces ahí, bueno, a todo lo que es la ola de feministas, ¿no? Que están promoviendo esta paridad de género, que a las mujeres y a los hombres se nos den las mismas oportunidades, bueno, pues están aquí de alguna manera demostrando que esa lucha cada vez más se ha logrado. Estas mujeres son la sexta y la séptima mujer que gana el premio Nobel desde el año 1901. Y estuve leyendo un poco sobre su historia, y Emmanuelle Carpentier, que es la francesa, ella en su historia o en su Wikipedia, en su biografía, se habla de todos sus éxitos profesionales, académicos, de todos sus premios, de todos sus reconocimientos, y hasta ahí. Y por el contrario, Jennifer Doudna sí habla también de todo esto, de todos sus premios, de todos sus reconocimientos, de todos sus estudios, pero que conoce a un hombre en donde ella hace academia y es con quien se casa y tienen a un hijo, ¿no? Entonces, pues es importante, ¿no? Y pensar en este tipo de temas, porque en la actualidad estamos viviendo este mundo que nos está diciendo que el poder de la mujer radica justamente en esto, ¿no? En ganarte el premio Nobel de Química y que no hayas necesitado de ningún hombre para haberlo logrado, porque también son la sexta y séptima mujer que lo hacen desde 1901, pero que no hubo involucrados ningún varón para que ellas lograran toda su investigación. Pero bueno, esto lo dejo como preámbulo y como inicio. Lo que sí me gustaría mencionar y repetir y recordar es que la mujer tiene muchas características, así como el hombre, pero por su esencia de ser mujer, ¿no? Que es poderosa. ¿Y por qué somos poderosas? Porque somos dinámicas, porque somos polivalentes y porque somos alocéntricas, ¿no? No sé si esta palabra alocéntrica la han escuchado, mucha gente no está familiarizada, pero es el contrario a egocéntrico. A veces hablar de una persona egoísta o egocéntrica podría tener una connotación negativa, pero en realidad a veces, ¿no? Si el varón es egocéntrico en el sentido de su esencia como persona, tiene que ver con que busca, ¿no? El proteger, el lograr, el desempeñarse en muchas cosas, y por eso, bueno, el hombre es como es, ¿no? Es protector de la familia, es el proveedor, o sea, en una esencia pura, ¿no? Y siempre lo platico así con mis alumnos, es como, él va por el mamut, ¿no? Él va, se entrega, ¿no? Caza el mamut y te lo trae, y entonces la mamá, como es alocéntrica, como es la que se entrega a sí misma,
pues es la que lo cocina, lo prepara y lo hace bien para que todo el mundo sea feliz en el hogar. Polivalente, pues somos, ¿no?, multifacéticas o multitaskers, ¿no? Pero en castellano sería polivalente, que es una cualidad increíble que tenemos las mujeres y que nos hace poderosas, ¿no? Y somos muy dinámicas y somos muy creativas. Entonces, todo esto, bueno, es importante que lo reconozcamos y que también lo aceptemos, ¿no? Y que lo veamos como tal. Otra parte, ¿no?, de este dinamismo, de esta polivalencia, de todo esto que estuve ahorita enlistando, es la maternidad, ¿no? Que este es uno de los ejemplos que entran, y sobre todo en mi competencia, es el ejemplo de ese poder que tiene la mujer. La mujer, cuando se embaraza, se convierte en otro ser humano dentro de su misma esencia como mujer, porque se empieza bueno, recibe poderes mágicos o poderes de superhéroe, porque empieza a ver diferente el mundo, porque va a proteger o está protegiendo a otro ser humano que nadie lo puede tocar, ¿no? Y es algo impresionante cómo se desencadena este sentimiento en una mujer embarazada, que no es cualquier cosa, ¿no? Y hasta que no estás embarazada y no ejerces tu maternaje como tal, no te das cuenta de ese poder de entregarte a otro ser humano, de ser una persona que no duerme para que otro duerma, o que no comes para que otro coma, ¿no? Es ese amor filial que es el que es el totalmente ágape, ese que entrega todo y que no espera nada a cambio, ¿no? Que podría sonar como una patología, ¿cómo es posible que te entregues sin esperar nada? Bueno, en la maternidad eso se da. Y de hecho nos han dado muchos estudios que justamente las mujeres, ¿no?, y también con los varones cuando son papás, nos volvemos mucho más altruistas, porque conocemos de primera mano la empatía o ese amor que es incondicional. Esa es una parte de nuestro poder, ¿no?, como mujeres, la maternidad. Y hoy en día también hemos demostrado, ¿no?, porque se ha incrementado muchísimo las mujeres que están solas criando y cuidando a sus hijos. Esto viene a colación de este tejido social que se ha roto, que de alguna manera está desmembrado, y que muchas veces por muchas políticas públicas contrarias justamente a lo que es la familia, han justamente propiciado, ¿no?, que este tejido social se rompa, y cada vez hay más mujeres que están criando y cuidando a sus hijos solas, y que han demostrado que han podido sacarlos adelante, porque hoy en día ya hay generaciones de universitarios que sus mamás se dedicaron a trabajar y a cuidarlos y a criarlos a ellos, ¿no? Y esto es otro tema del poder, ¿no?, que es muy importante para nosotros entender ese poder que actualmente tiene la mujer. Pero bueno, viene ahorita la historia, ¿no?, que por qué llegamos a donde estamos hoy en día, porque estamos en una radicalidad de haber empezado con un punto justo. Ese punto justo que era incidir en toda la toma de decisiones que son de derechos civiles, ¿no? Incidir en qué gobernante me va a gobernar, ¿no? Y por qué me va a gobernar si yo no voté por él. Entonces, bueno, eso es una lucha legítima que busca, ¿no?, en finales del siglo antepasado, en países europeos, que la mujer incida, ¿no?, que tome decisiones en este tipo de temas. Bueno, hay varias oladas. Ellas son las sufragistas, después están las revolucionarias, y las revolucionarias se empiezan a partir en varias ramas, ¿no?, que hoy en día estamos viviendo la más radical de ellas, que es el tema de quitar todo lo que supuestamente esta creencia o esta ideología dice que la mujer la hace más débil. Uno de esos problemas para este tipo de ideología es justamente la maternidad. Y esto ha creado una falsa creencia, justamente, y también ha hecho que la mujer pierda identidad. ¿Por qué? Porque tu esencia como mujer es dar vida. Es la sociedad la que te hace creer que no vas a poder hacerlo. Y esto lo podemos ver nosotras, las educadoras perinatales o dulas, que yo he asistido más de 50 partos, no más porque me he dedicado más a la academia que a estar en el campo, pero sí estuve muchísimo tiempo en hospitales públicos atendiendo partos, acompañando principalmente emocionalmente a la mujer. Y ahí te das cuenta, ¿no?, sobre todo, bueno, porque yo estuve en el sector público, que llegan mujeres de muy escasos recursos, que no hablan a veces el español y que
no saben bien por qué se embarazaron o no entendieron, ¿no? Todo lo que pasa. Y mucha gente podría pensar que no son capaces de ser mamás porque vienen de una situación adversa. Pero sin embargo, cuando tú te embarazas, como lo mencioné al inicio de la plática, tú te vuelves una mujer superpoderosa porque llega a haber un tema químico, un tema emocional, un tema, ¿no? De todas las dimensiones que ocupan al ser humano, en donde te das cuenta que sí eres capaz de enfrentar, ¿no? Una situación como es un embarazo en una situación adversa, ¿no? Entonces, con todas estas oleadas que nos han confundido y que nos han hecho creer esto, también han confundido al hombre, de alguna forma, porque el hombre, con tantas leyes que están queriendo someterlos, detenerlos y pisotearlos, en cierta manera, justo porque ha habido muchos que se la han ganado y que por eso se ha radicalizado, no quieren ya tomar decisiones y no quieren dar el paso enfrente porque sienten que los van a tachar. Cuando hay mucho más, bueno, leales y que son buenos para la sociedad, bueno, hay un dicho que dice justos pagan por pecadores, pero también el hombre ha perdido su identidad. Entonces tenemos a una sociedad con una pérdida de identidad, porque la mujer no sabe dónde tiene que pararse, el hombre tampoco. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos en Natum Vida, que es un poquito lo que yo quiero comentar para que sepan lo que hacemos, es preparar a las mujeres que están embarazadas para su parto, ¿no? Empoderamos a la mujer embarazada para que enfrente el embarazo, para que se sienta poderosa y diga, yo voy a decidir cómo parir. ¿Para qué? Para evitar lo que es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es una violencia contra la mujer terrible, que también nos hemos dado cuenta en los hospitales, en privados y en públicos. En los privados son mucho más elegantes, como es la violencia. En los públicos es muy, muy directa y muy violenta. Digo, valga la repetición de la palabra, pero es así, ¿no? En cuestión de cómo las esterilizan, ¿no? Sin su conocimiento y consentimiento informado, cómo les dan información totalmente sesgada hacia lo que necesitan en ese momento en el hospital, y las mujeres se abandonan en la bata blanca. Cuando nosotros preparamos a las mujeres, les damos poder para que puedan enfrentar su embarazo y se sientan más capaces de lo que ya son por esencia, de ser mamás y lograr, ¿no? Lograr tener ese parto increíble que cambia la historia también de cualquier mujer que es mamá, ¿no? Un buen parto contra un mal parto, créanme que es la gran diferencia. Pero lo que sí es importante y darnos cuenta es que hay una mentalidad machista. Una mentalidad machista me refiero que a veces como que nacemos con el gen del machismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, estas dos mujeres que ganaron el Nobel de Química, bueno, podrían ser esas mujeres que pensarían todos, ah, claro, no se han ni casado y no tienen hijos, ¿no? Porque pues por eso se dedicaron a eso. Pero si un hombre es el Nobel de Química, pues sí tiene seguramente varios hijos y su esposa se ha encargado de cuidarlos y criarlos. Entonces, como que ahí hay un tema que todavía no hemos logrado pues ajustar, que tampoco hemos logrado equilibrar, ¿no? En México y en muchas partes del mundo. Y aquí les pongo yo un ejemplo, aquí ya les pongo un ejemplo que dice una frasecita muy típica, ¿no? Un papá cuando viaja semanalmente por trabajo es un chambeador, bueno, no sabes cómo se rompe el lomo, pero una mamá cuando viaja semanalmente por trabajo es una desobligada. Tiene abandonados a sus hijos. Y nadie se pone a ver la historia, ¿no? Detrás de la historia que estamos viendo, porque hay una realidad y hay una verdad, ¿no? Y muchas veces la verdad, cuando incomoda o cuando no encaja, es mejor no creerla y acotarse a los estereotipos que ya teníamos, ¿no? En la anterioridad. Esto es algo que también, bueno, a mí me gustaría hacer como un llamado, una invitación a que pensemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo las mujeres principalmente? Porque somos nosotras las que creímos, o muchas hoy en día todavía piensan que siendo como el hombre vamos a lograr el éxito que el mundo nos solicita que demos, ¿no? Y hemos menospreciado eso tan maravilloso que tenemos, que es el lograr tener
un cuidado, una crianza de la familia y una conciliación entre el trabajo y la familia. Que sí trabajemos, pero que sí podamos lograrlo y aprovechar que somos polivalentes. Y también leer entre líneas, porque nos hemos metido también muchísimo en todos estos balazos periodísticos que nos dicen, ¿no?, que la mujer y el hombre somos iguales. Sí, somos iguales, pero como personas, pero gracias a Dios somos diferentísimos, y es más, entre mujeres somos diferentes porque somos con nuestras cualidades, ¿no? Tenemos nuestras cualidades increíbles que nos diferencian a cada uno de nosotros mismos. Si somos todos iguales, pues entonces no habría esta diversidad increíble de seres humanos que hay en este planeta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también el tema de la ideología y de estos balazos periodísticos, este mundo mediático que nos ha bombardeado con todo esto, nos ha creado esa falta de identidad y nos ha llevado justamente a estar viviendo un poco lo que está pasando en México principalmente, ¿no? Otros países ya han superado mucho estos temas, han estado regresando al vínculo de la familia, porque se están dando cuenta justamente que la familia, bueno, aunque suene trillado, es la célula de la sociedad y tenemos que protegerla para que esto funcione. Entonces, bueno, es bien importante que asumamos esas capacidades como poder y no menospreciarlas. De hecho, bueno, no sé, a muchas de nosotras, ¿no?, y yo me doy como ejemplo, nos pasaba, ¿no?, que cuando, bueno, dejas de trabajar, ¿no?, de haber sido chambeadora y todo esto, te casas, tienes a tus hijos, y cuando te embarazas dices, voy a dejar de trabajar para dedicarme a esto, te preguntan, ¿y ahora qué haces o a qué te dedicas? Y contestas, no me dedico ahorita a nada, estoy embarazada. Dios, no puedes decir eso, ¿no? Porque es el momento más importante de tu vida en donde vas a formar personas, ¿no? Pero como no te dan dinero, como no te pagan, ¿no? Entonces parece que no hay poder de ti y entonces eres poca cosa, ¿no? Entonces sí es importante que en eso nos demos cuenta, que sí seas chambeadora, que sí seas productiva, y esta pandemia nos ha venido ahora sí a caer como anillo al dedo a las mujeres, porque nos está demostrando que sí podemos chambear y tener a los hijos junto a nosotros. Porque antes ese era el problema, ¿no? Que decías que yo no me puedo concentrar con el home office porque tengo a mis hijos conmigo y me distraen, pero ahora es sí o sí. Y ya vimos que sí podemos organizar la casa, porque no tenemos otra alternativa. Entonces, de alguna manera, esto ha venido a beneficiar esta situación en donde sí podemos conciliar trabajo y familia y donde podemos ser poderosas en ese sentido, porque somos polivalentes, porque somos dinámicas y porque somos alocéntricas y lo podemos lograr súper bien. Y hay muchísimos ejemplos que podemos, nombrar y podemos darnos cuenta que sí se puede. El tema es un poco de organización y tener la voluntad, ¿no? Y darnos cuenta de quiénes somos para saber hacia dónde vamos y tener todo esto bien claro, ¿no? Hay que leer muchísimo, hay que prepararnos, pero sí saber que si una mujer está embarazada en la situación que sea, va a poder, porque está hecha para ser mamá, y solamente la sociedad, cuando te viene con historias pues contrarias, te hace sentir que no eres capaz, pero sí eres capaz, y está demostrado químicamente, está demostrado también históricamente, ¿no?, que muchas mujeres lo han logrado, y que no por eso tú, ¿no?, que tal vez estás en una situación complicada, no lo vas a poder. Siempre puedes, pero para eso nosotros como sociedad tenemos que darle opciones de vida siempre a esa mujer embarazada, acompañarla, darle poder, darle información y decirle, poder es entrarle, porque si crees que el poder recae en huirle, entonces eso es cobardía. Y eso es lo que nos están confundiendo actualmente en esta vida mediática de progresismo, ¿no? Huirle a un embarazo es cobardía, no es poder. Y una mujer empoderada le entra al embarazo, le entra al bebé y le entra al cuidado y la crianza de los hijos. Pero para que nosotros la apoyemos, tenemos que estar en esa sintonía y darle esas opciones de vida y no de muerte en situaciones como las que estamos viviendo actualmente en México. Entonces, bueno, no sé si haya algún comentario, Laura, alguna cosa más que quieran, porque yo no me quiero robar el tiempo de mis compañeras, que me da muchísimo gusto estar una vez más con ellas, aunque sea por las pantallas, ¿no?, a través de internet, pero me da un gusto enorme ver a Mari Carmen y a Lucía,
que de alguna manera han sido mis mentors, porque he aprendido muchísimo de ellas, y ellas son dos mujeres poderosísimas que la verdad me halaga estar con ellas en este panel. Muchísimas gracias. Y vamos a dar paso a la dinámica de preguntas y respuestas. Nos han preguntado, ¿cómo le hago para conciliar mi vida laboral con mi vida familiar? Ale, si quieres, comenzamos contigo. Sí, eso es muy real. De hecho, yo cuando entré a trabajar en el gobierno en 1999, me pidieron la prueba de embarazo y tenía que venir del IMSS, ¿no? Y creo que eso lo cambiaron un poco cuando entró el gobierno de Fox, pero por lo que estás contando sigue sucediendo, ¿no? Entonces, mira, soy economista y mi tesis de la licenciatura en economía se llama El cuidado y la crianza de los hijos, limitantes a la participación económica femenina. Tiene un título muy largo, pero es muy real, y la presenté en el año 2002. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en términos económicos, la mujer sí representa una carga económica, y estoy hablando puramente de economía, a una empresa, porque si tú te embarazas, le vas a costar a la empresa. Le vas a costar en el sentido de que te tienen que dar una licencia por maternidad, te van a seguir pagando y no vas a estar en el lugar, ¿no? Que muchas veces sí tienes que estar en el lugar. Hoy en día cada vez menos, ¿no? Pero hay ciertos trabajos que tienes que estar presente cuando es atención al cliente, etcétera, ¿no? Entonces, digo, en esa tesis y actualmente sigo pensando que hemos dejado un vacío muy grande, ¿no? Como sociedad, Estado, gobierno, ¿no? Todo nosotros, en el sentido de que no hemos visto, ¿no? Lo importante que es el cuidado de la crianza de los hijos a cargo de su madre, pero también la productividad que puede representar una mujer en el sector económico, en el mercado laboral. Entonces, ahí es donde, de alguna manera, los gobiernos tienen que apoyar a la empresa para que no sea un costo, que no representemos un costo en el sentido del embarazo. Por otro lado, bueno, nos están pidiendo que haya esa conciliación de trabajo y familia, y que para eso tenemos que tener ciertos puntos que suenan muy bonitos. Yo, como también instructora de lactancia, me doy cuenta que de repente es nada más como para dar una palomita. O sea, ponen un cuartito ínfimo, espantoso, en la esquina de donde quieras, para no decir un lugar en específico, para que puedas ir ahí a la tiraleche, para guardarla en un refrigerador y cumplir con algo que ni ventanas tienes, pero es para cumplir con una palomita. Entonces, yo creo que también ahí está viendo como esa laguna, ese vacío muy grande que hemos abandonado y que nos hemos ido por el que dejen a la mujer que entre a todos lados, pero no nos hemos dado cuenta que tenemos que ponernos a trabajar en conjunto y ver cómo puede haber incentivos económicos de parte del gobierno hacia la empresa, y de la empresa ver lo importante que es que nosotras estemos al cargo de cuidado de la crianza de los hijos. Entonces, es como el huevo y la gallina, es como la pregunta del millón, pero que sí tiene su razón de ser que suceda, y que también, pues las mujeres tenemos que ver, ¿no? Cómo hacer, ¿no? Para poder, lo que decía Lucía, ¿no? Hay veces, pues hay mujeres que dicen, yo no quiero tener hijos porque quiero dedicarme a esto, ¿no? Entonces también saber hasta dónde quiero yo, si quiero mis hijos, saber todo lo que representa, y a pesar de ser polivalente, entender que sí puedes, o sea, sí somos un costo cuando te embarazas, ¿no? Entonces, pues sí te tienen que dar oportunidades, sí te tienen que dar facilidades, y la tecnología nos está ayudando, ¿no? Que sí puedes dar, ¿no? Resultados en tu casa, que eso también es muy bueno actualmente. Yo creo que eso se va a ir ayudando, pero pues yo creo que, o sea, no tengo la respuesta, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Que está pasando, y que por eso, ¿no? El que te pidan la prueba de embarazo es horrible y se me hace a mí espantoso. Pero creo que económicamente, en esta tesis que yo escribí en este 2002, ¿no? De alguna manera lo demuestro basándome en Gary Becker. Gary Becker, Premio Nobel de Economía 1992, en donde habla justamente del Tratado de la Familia, y te habla de eso, de un costo, ¿no? En donde tú tienes que sopesar como persona, como mujer, ¿qué quiero? ¿Mamá o trabajar? ¿No? Y entonces ahí, digo, son muchos temas que estaría increíble hablar de otro seminario de estos, ¿no? Pero bueno, ese sería como mi comentario al respecto, ¿no? Muchas gracias, Ale. Nos pregunta, ¿hay tipos de feminismo? Y también la ligo con otra pregunta que nos llegó sobre qué opinan del feminismo de tercera ola. Ale. Sí, bueno, actualmente estamos viviendo la más radical, la más agresiva de todas, que tiene que ver con desaparecer al hombre. O sea, no nada más es ser igual que el hombre, sino que es
hay un tema de acabar con todo lo que tenga que ver con la mujer sometida y con el varón. Y para eso tiene sentido el lesbianismo, tiene sentido todo lo que implica que no necesito al hombre, ¿no? Entonces, también las técnicas de fertilización asistida que existen, bueno, ha ayudado a que esto se mueva más fuerte, ¿no? Porque si no necesito un hombre ni para tener hijos, ¿no? Y bueno, aunque hay bancos de espermas, independientemente de lo que tiene que ver el tema ético con respecto a este tema, lo que se busca con esto es una corriente de pensamiento, porque viene desde el principio del siglo pasado, en donde se busca terminar con el varón. Por eso no se habla ya de sexos, sino se habla de géneros. Y de hecho está el Gender Studies, antes era Women Studies, y ahorita es Gender Studies, justamente con este propósito, ¿no? Acabar con el hombre, ¿no? Y de hecho digo, como comentario, para hacer la clonación, que se detuvo mucho por todas las implicaciones que daba, pues tú en una clonación, genéticamente no necesitas de un espermatozoide, es el mismo óvulo con una célula somática que puedes, ¿no?, fabricar vida, ¿no? Entonces, de ahí pues sería, y me acuerdo una vez mi maestra de genética que nos explicó, pues esto sería como un batazo para las feministas, ¿no? No necesito ni del hombre para esto, ¿no? En caso de que se pudiera lograr seguir avanzando con esta técnica que se llama la clonación. Pero es eso, es acabar con el hombre. Entonces, por eso el lesbianismo, por eso vemos mujeres con lo menos feminismo que puede existir, ¿no? Luchando por esos derechos. Y es por eso, y trae todo un estudio detrás de varias pensadoras, en donde viene también la sexualización, en donde se promueve todo lo que es el lesbianismo, y tiene sentido porque yo no necesito un hombre para ser feliz, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene todo lo de la sororidad y todo ese tema. Entonces, hoy en día estamos viviendo esa ola tan agresiva que, pues, esta persona que preguntó tiene toda la razón. O sea, yo soy feminista y yo me reconozco como feminista, pero como persona y busco esa equidad que dice Mari Carmen, ¿no? De como personas que tenemos que tener las mismas oportunidades, ¿no? Así es, muchas gracias, Ale. Y nos preguntan sobre estas políticas de acciones afirmativas al respecto. Ale. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Lucía en ese sentido. Sin embargo, considero, no sé, salvo su mejor opinión, que si no se hubiera impulsado estas cuotas de género, la mujer seguiría relegada. ¿Y sabes por qué? Porque las mujeres no somos como los hombres en el sentido de que entre ellos se apoyan y son muy leales entre ellos y siguen juntos y suben. Y las mujeres, no sé si sea por nuestra condición o algo, somos muy separatistas y muchas veces no nos apoyamos, y como queremos entrar al mundo de los hombres, nos queremos hacer cuatas de los cuates. Y entonces yo creo que si este tipo de políticas no se hubieran implementado, que a grandes rasgos pues dices no, porque es por competencias, y yo si hago mi examen y me saco 10, pues entro, ser mujer o hombre da igual. Pero si no se hubiera forzado el motor de alguna manera, sobre todo en temas de gobierno, seguiría habiendo mucho más hombres tomadores de decisiones que mujeres. Y yo creo que esto ayuda a que haya ya una inercia y que con el tiempo ya se va a dar por sí misma, ¿no? Pero sí, yo creo que sí fue necesaria en algún momento dado, ¿no? Muchas gracias, Ale. Mari Carmen, Ale, Lucía, pues ya hemos llegado al final de este Zoom webinar. Muchísimas gracias